Hola, muy buenos días, queridos estudiantes, Colegio Vida Nueva, grado cuarto. Hoy vamos a tener nuestra clase de ciencias sociales. Vamos a trabajar esta semana el área de humanidades, es decir, que vamos a ver sociales, vamos a ver cátedra de paz, vamos a ver historia y vamos a comenzar nuevos temas. Recuerden que estamos en el tercer periodo, así que espero que hayan marcado todos sus cuadernos con el tercer periodo y vamos a ir corriendo a sacar el cuaderno de sociales. Sociales. Van a sacar el cuaderno en la página, después de la página de tercer periodo van a poner la fecha. La fecha la van a poner en la parte superior derecha de su cuaderno. Ok, muy bien. Y el tema que vamos a ver se llama etnoeducación. Etnoeducación. Ese es el título que van a poner. Y dentro de la etnoeducación vamos a ver las diferencias culturales, el derecho territorial, las comunidades negras. Eso vamos a estarlo viendo hoy. De acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos, todos somos iguales por naturaleza, pero hay unas diferencias que históricamente se han traducido en desigualdad para ciertas comunidades. Por eso tenemos que hablar de ciertos derechos que ayudan a que estas poblaciones no sean discriminadas y a que estas poblaciones reciban un trato igual. Por eso hablamos de etnoeducación, por eso hablamos de educación en las comunidades negras, por eso hablamos del respeto a las diferencias y por eso vamos a ver un primer tema que se llama las diferencias culturales. Entonces, yo les voy a ir leyendo lo que ustedes más adelantico van a copiar porque este es su tema que tiene que tener el contenido en el cuaderno. Entonces, primero lo voy a ir leyendo y lo explico, ¿ok? Y luego les mando la foto para que ustedes lo copien en el cuaderno y les quede el tema. Ya pusieron el título Etnoeducación. Bueno, entonces ponen como subtítulo las diferencias culturales. Son las diferencias que tienen que ver con la cultura, es decir, con la manera como cada pueblo o comunidad de seres humanos entiende y experimenta la vida. Por esta razón la constitución política, recuerden que la constitución política es la carta magna, es la carta que tiene suprema autoridad sobre todas las leyes y que en nuestro país fue reformada en 1991 por la Asamblea Nacional Constituyente. Allí se sacó esa nueva constitución que es la que nos rige actualmente. Y hay un capítulo muy importante en la constitución que habla de las diferencias culturales. Y tiene la virtud de reconocer esos derechos culturales de aquellos grupos indígenas y negros que lograron sobrevivir en nuestros territorios después del periodo colonial. Es decir, que hay unas comunidades que tienen cierta legislación especial, a pesar de que todos tenemos, digamos, la misma protección por parte del Estado, por parte de la Constitución, hay que hacer un énfasis en ciertas comunidades precisamente por ese legado histórico de discriminación que a ellos han venido trayendo y hay que hacer una protección especial ante estas comunidades para que ellos puedan proteger sus territorios y puedan proteger sus derechos y puedan proteger su cultura, porque tienen culturas muy diferentes a las nuestras. Tales derechos culturales involucran las diferencias idiomáticas y religiosas, es decir, su diferencia de lengua, su diferencia de religión, de creencias, de credos. Eh, También sus formas de gobierno, porque ellos tienen sus propias formas de gobierno, tienen sus propios cabildos, sus propios gobernadores, y ellos eligen la forma como quieren gobernar su territorio. El derecho a la diferencia cultural no es otra cosa que el derecho a la propia identidad. Entonces, cuando protegemos ese derecho a la cultura de estas comunidades afro, de estas comunidades indígenas, de estas comunidades, de estas negritudes, lo que está haciendo la Constitución es proteger ese derecho a la identidad, porque recuerden que la identidad tiene que ver con ese proceso de socialización de esas comunidades, tiene que ver con su historia familiar, con su historia social, con su historia cultural, con su historia religiosa, con su historia social,
Y toda esa suma de esas historias es lo que constituye la identidad de los pueblos. Y estas comunidades que tienen, digamos, tantas diferencias culturales con nosotros necesitan una legislación especial que proteja esas diferencias culturales, y eso es lo que contempla la Constitución Política. Por eso hay un capítulo tan importante allí que se llama las diferencias culturales. Ahora, hay otro tema que también ayuda a proteger la identidad de estos pueblos, que es el derecho territorial. Ellos también tienen el derecho a proteger su territorio. ¿De qué? De la invasión nuestra. Entonces, para las comunidades indígenas y negras, la tierra es parte fundamental de su existencia. Es la raíz misma de su cultura. Por esta razón, se les ha otorgado el disfrute de sus tierras valiéndose de su tecnología, ya sea propia o adquirida, así como de algunos de los recursos naturales con que cuentan. A los indígenas se les ha reconocido el derecho a la propiedad colectiva de tierras que les pertenecen por tradición. Es decir, que hay partes de nuestro territorio que por cultura, por tradición, han estado en manos de sus familias y de sus generaciones por miles y miles de años, incluso desde la época de la colonia. Entonces, ellos tienen un derecho territorial que les protege para que no sean expropiados, para que allí no llegue el desarrollo, o sea, para que ellos decidan hasta dónde permiten que llegue el desarrollo y la tecnología. Eso es de su autonomía. Hasta allí, digamos, en esos territorios, ellos gobiernan sobre esos territorios, y la Constitución lo que hace es tener una serie de decretos, una serie de artículos que permita que ese derecho territorial, digamos, sea garantizado, ¿sí? Y que ellos puedan pelear y puedan reclamar o exigir en caso de que haya una violación a ese derecho territorial. La civilización de los indígenas después de la colonia no tenía otro objetivo que adecuarlos para la vida sedentaria y común del resto de los colombianos y someterlos a nuevas y crueles formas de esclavitud. Pero tal proceder era inaceptable para los indígenas, quienes a lo largo del siglo XX, en defensa de su patrimonio espiritual y de sus tierras, siempre amenazadas por colonos, hacendados o empresas, han luchado por defender su territorio y han luchado por tener ese derecho territorial. Es decir, que estas indígenas, digamos, sobre todo los indígenas han sido, bueno, y también las comunidades afro, han sido las comunidades que desde la época de la conquista y de la colonia, con la llegada de los españoles, fueron las comunidades más violentadas, las comunidades más vulneradas en sus derechos, porque pues ellos vinieron a imponer su cultura, vinieron a imponer su religión, a enseñarles otras formas de vida y a imponerles una civilización que, digamos, desconocía todo lo que ellos ya habían formado como cultura y como comunidad. Entonces ellos desde esas épocas vienen luchando por conservar su identidad, por conservar sus características y por conservar su lengua y por conservar toda esa historia y toda esa tradición cultural que ellos traen. A eso se refiere el derecho territorial. Entonces ya hemos visto las diferencias culturales, el derecho territorial, y finalmente vamos a hablar un poquitico de las comunidades negras. Luego de obtener su libertad en el siglo XIX, las comunidades negras del interior se dedicaron a colonizar tierras, en donde cultivar su sustento, así como productos comercializables como el tabaco. En la costa del Pacífico se dedicaron a actividades mineras, de las que luego fueron desplazados por empresarios nacionales o extranjeros. Por esta razón, la actual Constitución, mediante el artículo 55, ha pretendido reconocer los derechos de posesión y propiedad de los territorios habitados tradicionalmente por familias y cuadrillas negras desde el siglo XVII. Es decir, que también, así como las comunidades indígenas tienen una protección especial, también las comunidades negras tienen una protección especial sobre sus territorios, los que ellos han venido ocupando por generaciones. Ellos también tienen derecho sobre eso para defender también su cultura y para defender sus tradiciones, para defender sus creencias, su religión, su comida, sus rituales y toda su cultura ancestral. Esas comunidades también tienen una protección especial por medio de la Constitución.
Con esta disposición de este artículo lo que se pretende es facilitarles a estas comunidades el propio sustento, así como su participación en los beneficios económicos propios de las regiones que por ellos han sido habitadas. Es decir, que dentro de los departamentos también hay un presupuesto que se contempla para poder fortalecer estos proyectos de estas comunidades en la parte cultural, para que ellos puedan mantener ese legado y para que esto no se pierda, ¿sí? Es muy importante este tipo de protección que hay en la Constitución a toda la parte cultural de estas comunidades negras. Aquí este departamento del Valle es un departamento con una alta participación de comunidades negras. El Cauca, por ejemplo, tiene más participación de comunidades indígenas, acá hay más participación de comunidades negras, y hay muchos territorios que ellos, digamos, ancestralmente también han ocupado. Hay municipios donde hay predominancia de comunidades negras, como Buenaventura, como Puerto Tejada, que son municipios que tienen un porcentaje muy alto de su población negra. Y estos derechos culturales, pues lo que buscan es que se pueda proteger y que no se pierda esa tradición y esa cultura de estas comunidades. Como nuestro departamento es de esta tradición ancestral, ustedes como tarea para profundizar un poquitico en el tema, van a averiguar cómo es la relación de algunas comunidades indígenas o negras con su medio ambiente natural y qué podríamos aprender de ellos. Es decir, que ustedes van a buscar un poquitico de cómo es esa cultura de las comunidades negras, cómo es la cultura de las comunidades indígenas. La van a representar con un dibujo, van a ver sus diferencias, qué diferencias culturales, qué diferencias religiosas, qué diferencias a nivel de la comida, del vestido, de la lengua, de la religión, tienen ambas comunidades, tanto las indígenas como las comunidades negras. Y van a escribir un poco sobre eso y lo van a representar con un dibujo, las diferencias de estas dos comunidades, para profundizar un poquitico más en este tema. Entonces esa es la actividad que ustedes van a realizar como tarea. Igual esto que acabamos de ver son dos hojitas que se les voy a mandar la foto por lado y lado para que ustedes la copien, esta hoja y esta hoja, así lo tienen que tener en el cuaderno, ¿ok? Son dos hojas, completico los tres temas, y al final está la tarea que se las voy a resaltar. Y esta es la tarea que me deben desarrollar como actividad complementaria, es decir, que van a investigar en internet esas diferencias de esas dos culturas, de las comunidades indígenas y de las comunidades negras, y van a escribir un poco sobre eso, van a hacer un listadito de esas diferencias y también las van a representar en un dibujo. Entonces, eso es todo por nuestra clase de hoy de sociales. Y nos vemos luego con la clase de Cátedra de Paz. Bueno, que tengan una feliz tarde. Bye, bye.